Nin siempre hablaba con encanto. Todavía hay algunas cosas que tenemos que arreglar, añadió. Pero es normal en las parejas, ¿verdad? Seguimos aprendiendo y adaptándonos juntas. Ran sonrió al escuchar a su novia hablar de los altibajos cotidianos de la vida de pareja. Su novia de 30 años parecía tan tranquila y experimentada en esos temas. ¿Quieres escuchar más de lo que siento?, preguntó Ran. Puedo escucharte cuando quieras. Puedo escuchar cualquier cosa que quieras decirme y te escucharé con atención. Justo después de decir eso, Ran sentó suavemente a Nin en su regazo. La joven la abrazó con naturalidad. Le dirigió a su novia una mirada de advertencia cuando sintió una mano juguetona que le tocaba la cintura. Cada vez que alguien muestra interés en ti, Nin, me pongo muy celosa y me siento mal por dentro. Su voz ahora sonaba tranquila, sin tristeza ni pesadez. Era evidente que solo quería decir por fin cosas que antes ocultaba, cosas en las que intentaba trabajar. Nin sonrió. No era mucho, pero incluso ese pequeño sonido era encantador. ¿Era esta joven rica realmente perfecta en todos los sentidos? Todos los que se acercan a ti son de tu mundo, tus amigos, los hijos de los amigos de tu padre, las hijas de las amigas de tu madre. Y yo simplemente no soy nadie especial. Nin sujetó suavemente la mejilla de Ran y la miró con cariño. Desde que se conocieron se convirtieron en amantes, se casaron, se divorciaron y luego volvieron a ser nuevamente novias. Nin finalmente entendió cómo se sentía su hermosa novia mayor cuando muchas personas mostraban interés en ella. ¿Qué debemos hacer?, susurró Ran. Trabajo en equipo, bromeó Nin. ¿Cómo puedo hacerle creer a Ran que no me importa el estatus ni el círculo social de una persona? Susurró la persona a su lado, de la alta sociedad. Te creo, pero solo comenzó Ran. Pero no puedes evitar pensar de esa manera. Ran lo admitió. Nin simplemente negó con la cabeza, demostrando que comprendía, mientras que la mujer mayor sintió una punzada de culpa por pensar así. Está bien, intentemos dejar de pensar así, dijo Nin y abrazó a su novia. Poco a poco la intensidad aumentó. Nin se apartó un poco y la miró. Te ves muy bien con gafas, pero molesta un poco, dijo Nin con una sonrisa burlona, llena de alegría y encanto. Nin fue subida a la mesa. Los objetos que había sobre la mesa fueron apartados con descuido. En ese momento Nin fue subida a la mesa. Los objetos que había sobre la mesa fueron apartados con descuido. Ran era experta en eso, y a Nin le encantaba eso de ella. Nate me dijo que debería salir más. Cada vez que vengas, quédate aquí, dijo Ran, en cuanto se detuvieron, aún recuperando el aliento. No quiero ir a ningún lado si no estás aquí, respondió Nin. Ran no siempre estaba libre, tenía mucha tarea escolar. Solo salían juntas un par de veces cuando Nin las visitaba, pero a Nin no le importaba, entendía y nunca exigía nada. No necesitaba ir a ningún sitio especial, bastaba con estar juntas. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, me interesa más la tailandesa de aquí, dijo con una sonrisa encantadora. Ran se inclinó y le dio un beso. Vamos a dar un paseo hoy. Hay una cafetería nueva. Abrió después de que regresé a Tailandia el mes pasado. Le susurró Nin a su novia al oído. Ran la dio la cabeza, dejándola tocar libremente. Su mente estaba casi en blanco mientras las caricias de Nin se volvían más intensas, dejándose llevar por las sensaciones y el momento. Dame una hora, dijo Nin. ¿Es suficiente?, preguntó Ran. Si quieres más, puedo darte más, dijo Nin con una sonrisa juguetona. Incluso con sus estudios intensos, Ran siempre encontraba tiempo para hacer ejercicio y estar al lado de su novia. 3 años después. ¿A qué hora terminas de dar clase hoy, Pierran?, preguntó Nin, mientras conducía, con la vista fija en la transitada carretera. Había salido temprano, pero el tráfico seguía denso. A las 5, ¿por qué lo preguntas, Ran? Sentada en el asiento de copiloto, respondió con calma, mientras miraba a su hermosa novia, que era más joven. No apartó la mirada hasta que recibió una respuesta. Mi madre quedó libre de repente, así que nos invitó a cenar con poca antelación.
Antes de salir de casa, Nin recibió una llamada de su amable madre. Sus planes con amigos se habían cancelado, así que quería invitar a su hija y a su nuera a cenar juntas. Nin no accedió de inmediato, quería preguntarle primero a su hermosa novia. La persona al teléfono lo entendió. ¿Vendrán ahí también? No quiero que te metas en líos, dijo Nin riendo. Desde que volvieron a estar juntas, Nai y su hermano aún no se había animado a hablar con propiedad con la esposa de su hermana menor. El joven era un poco testarudo, pero no terrible. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.